Continuamos. Vamos a ver ahora el estaño. Dice este color plateado, brilloso, bastante escaso en la naturaleza. Por eso es más caro que el aluminio. Su densidad está en 7280, un poquito más pesado que el acero. Pero fíjense su punto de fisión, 230. Es entre los metales uno de los de menor temperatura de fusión. Por eso es que lo puedes fundir con mecheritos. De ahí es que, por ejemplo, hay algunos campesinitos o gente que lee suerte ahí en la Virgen de Urcupiña, ¿no? Están fundiendo ahí el estaño y en base a ese estaño se hace su lectura respecto de la suerte. Entonces es temperatura muy baja. Pero la dureza es muy blanda. Esta es una de las otras. Fíjense su resistencia última de atracción, 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Su resistencia es muy baja y su dureza es muy baja. Pero que, aliado con el cobre, aumenta sustancialmente la dureza del bronce y también su resistencia a la tensión. Esta es la curiosidad que les había manifestado. Su precio, $28 el kilo. En cambio, el acero es 1.5, $2 el kilo. Es más caro que el acero. Ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Es inocuo. Quiere decir que no hace daño al ser humano. Tiene alta conductividad eléctrica. Tiene alta resistencia a la oxidación y corrosión. ¿No? Alta resistencia a la oxidación y corrosión. Es muy maleable y dúctil. Buena soldabilidad y buena fusibilidad. ¿Qué desventajas? Muy baja la dureza. Muy baja resistencia a tensiones. En caliente es frágil y quebradizo. Cuando se va calentando se fragiliza y se vuelve muy quebradizo. Por debajo de menos 18 grados centígrados se convierte en polvo y es tóxico para el ser humano. Si bien es inocuo a temperaturas normales, por debajo de los 18 grados centígrados, se vuelve tóxico. Bueno, ¿en qué vamos a utilizar? Por la inocuidad, se utiliza en todo lo que son envases que están hechos a hojalata. ¿Qué es la hojalata? En lo que más se utiliza en la industria. En la industria es en la fabricación de hojalata. ¿Qué es una hojalata? Es una chapa de acero de bajo porcentaje de carbono, a la cual se le pulveriza por sinterización, se llama, por sinterización, se le adhiere una capa de estaño para que resista a la oxidación y a la corrosión y también tiene buena resistencia a ácido. También se lo utiliza en soldadura blanda, ¿por qué? Por su alta conductividad eléctrica y su fácil soldabilidad, muy buena soldabilidad. Entonces se utiliza en la soldadura blanda, que nuevamente el que reitero en realidad no es una soldadura misma en sí misma, sino que es una especie de pegamento. Entonces, en todo lo que son placas electrónicas, por ejemplo, se utiliza la soldadura de aluminio porque no se oxida porque necesitamos que en esas placas electrónicas o eléctricas, primero que sea fácil de soldar, ¿no? Que se funda muy bien, que se adhiera bien, y segundo que no se oxide. Entonces el estaño es muy dúctil también, ¿no? Se puede ser muy poco. Donde está muy buena, es muy maleable, muy dúctil, entonces se puede ser alambres muy delgados para poder soldar. Reduce la fragilidad del vidrio.
seguramente se utiliza en la fabricación de vidrio como un aleante, ¿no? Y se utiliza como aleaciones de cobre y aluminio. De cobre con estaño que habíamos dicho que hace el bronce. ¿Está? Pero el estaño solito, así como estaño, eh, como el acero, el aluminio, el cobre, no se utiliza el estaño, sino siempre como aliante, o el estaño puro solamente para soldabilidad, ¿no? Para soldadura blanda. Pero en otros casos no hay otros productos que solamente sean de estaño puro. El zinc. Dice es conocido desde la más remota antigüedad, pero no se consideró aislado de otros elementos y por tanto obtener un estado puro hasta el siglo XVII. Ya el zinc puro no hay en la naturaleza, no hay zinc puro, sino aliado con otros elementos en la naturaleza, ¿no? Y es a través de procesos de fusión y de electrólisis que se separa el zinc de los otros elementos. Entonces, el zinc como zinc solito tampoco, igual que el estaño, no se utiliza. No se utiliza más como elementos aliantes. Por ejemplo, para los latones, con el cobre y el zinc, para la plata alemana o alpaca, que también se llama cobre, níquel, zinc, el samar, que es aluminio, cobre, zinc. Vamos a ver qué propiedades tiene. Es de color plateado opaco. Propiedades, es más o menos como un poquito igual que el estaño, 7.140 kilogramos por litro. Su punto de fusión, 419, más bajo incluso que el aluminio, pero más que el estaño. 400 también tiene un punto bajo de fusión. Dureza, 100 a 150 pines, ya es un poco más duro, casi como un acero de bajo porcentaje de carbono. Pero su resistencia última a la tracción es bajo, 1100 kilos por centímetro cuadrado, bajísimo. No tanto como el estaño, pero es bajo, más o menos como el cobre, un poquito menos que el cobre, el cobre hasta 1800 kilos por centímetro cuadrado. Ventajas, tiene alta resistencia a la oxidación y corrosión, al igual que el estaño. Es de fácil adherencia al acero por electrólisis. No es tóxico y es muy económico, pero no resiste mucho a los ácidos. También su resistencia a la corrosión, oxidación, no es tan alta como la del estaño, pero es más barata que el estaño, mucho más barata, muy económico. Desventaja, tiene, les decía, poca resistencia a ácidos, ¿no? Por eso es que no se utiliza en envases para sardinas, conservas, ¿no? En caliente es frágil y quebradizo, igual que el estaño. Entonces, ¿en qué vamos a usar? Primero con aleaciones de cobre, que es el latón, y con aluminio, que es la alpaca. Galvanizado del acero. Y les decía que el estaño, por ejemplo, se utiliza por sinterización, se utiliza por electrólisis, se utiliza en lo que es hojalata, ¿no? Como un recubrimiento superficial. También el zinc se utiliza como un recubrimiento superficial para aumentar su resistencia a la oxidación y corrosión. Por ejemplo, en las calaminas. Las calaminas son aceros de bajo porcentaje de carbono, ¿no? Chapas, y los cuales son zincados. ¿Para qué? Para que resista la oxidación y corrosión, y eso está soportando las lluvias, ¿no? Industria farmacéutica, vitaminas, cremas de belleza, etcétera, cosas que nos interesan, ¿no? Zinc hoy día es un elemento que está utilizando mucho para un elemento farmacéutico. En electrodos de pilas secas y a veces en tornillos que son zincados también galvanizados. Y en estructuras metálicas. Las estructuras metálicas son como, por ejemplo, las torres de alta tensión, todas las torres de alta tensión son aceros de bajo porcentaje de carbono que son zincados.
Se llama galvanizado también, ¿no? Zincado o galvanizado es lo mismo. Para aumentar su resistencia a la oxidación y corrosión. Y porque también tiene buena dureza, 100 a 150 brinos. En cambio, con estaño no podría hacerse, ¿no? Además que sea muy caro, de ser muy caro, aparte de resistencia, porque las torres de alta tensión también están siendo sometidas a pitting, ¿no? Al pitting, que es el viento que trae areniscas, todo, etcétera, donde hace una especie de abrasión. Entonces tiene que tener buena dureza, no tan alta, pero tiene que tener relativa dureza. Pues no podría ser estaño, podría ser um, acero, podría ser un acero inoxidable, sí, seguramente, un acero inoxidable austenito. Pero imagínate el costo de esto, ¿no? Imagínate de acero inoxidable. Entonces, este es el zinc caro. Se utiliza mucho el zinc en el proceso, fundamentalmente en los procesos de galvanizado. El plomo. Dice, de color grisáceo blanco muy brillante cuando está recién cortado. También, ¿qué nos tendremos? La densidad, 11.340. Es mucho más pesado que el acero, casi el doble del acero. Casi el doble del acero. En cambio, su punto de fisión también es muy bajo, 327. Es un poquito más que el estaño 230, 250. Este 327 grados centígrados, un poquito más. Pero también se puede fundir en cocinas, ¿no? De hecho, yo sabía que yo hacía balas, perdigones de bala cuando era pequeñito. Resistencia a la tracción, 200 kilos. Muy bajo, ¿no? Muy bajo. Incluso menos que el estaño. Alargamiento, tiene una alta, se alarga muy fácilmente, por lo tanto es muy dúctil, muy maleable. La dureza ya ni siquiera podemos, ya no entra ni siquiera la Brinell, ya no entra ni siquiera la Brinell, ya es la escala de Mohs, ¿no? Después del talco viene la cal, ¿no? La calcita, más o menos alrededor de la calcita, casi como la cal, la dureza muy baja. Ventajas, es muy maleable, que significa puedes hacer placas de alambres muy delgadas, placas, alambres. Es un buen conductor térmico y eléctrico. Térmico y eléctrico. Pero se oxida con facilidad tomando, igual que el aluminio, formando una capa superficial de carbonato base que lo autoprotege. Lo mismo que del aluminio. También se oxida, pero solo superficialmente. Pero, a diferencia de los otros, resiste bien a los ácidos clorhídrico y sulfúrico. El estaño, el zinc no lo aportan a estos ácidos. El plomo sí tiene buena resistencia a la radiación. ¿No? Protege contra la radiación. Y tiene una buena relación costo-peso porque es muy barato también el plomo. La desventaja es demasiado blando. Y no resiste el ataque del ácido nítrico y el vapor de azufre. Estos son otros ácidos. Al clorhídrico y al sulfúrico sí, pero no al nítrico. Y forma compuestos solubles venenosos. El plomo es nocivo para el ser humano, por lo pesado que es. De hecho, antes, para elevar el octanaje de la gasolina, se le ponía plomo a la gasolina. Pero en los gases de escape iba al aire, y en el aire esas partículas de plomo caían, y cuando caían, bajaban a la atmósfera, el ser humano los aspira, llega al pulmón, y en el pulmón no se puede descomponer. Y entonces provoca la enfermedad en los pulmones, ¿cómo se llama eso? La enfermedad de las minas que llaman, ¿no? Que se entra eso ahí adentro, es metales pesados, uno va aspirando y por lo tanto se va deteriorando los pulmones. Y tiene muy baja resistencia a tensión. Usos, municiones de armamento militar. ¿Por qué municiones de armamento militar? Por esto, nosotros sabemos que la fuerza de impacto
la fuerza de impacto, esto vemos en colisiones, es igual a la diferencia de la cantidad de movimiento, es masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1 dividido todo esto en el tiempo de la colisión, ¿no? Entonces, para una misma velocidad de impacto, digamos, esta es la velocidad, digamos, una bala de aluminio y una bala de plomo, si ambos van a la misma velocidad de impacto, el que tiene mayor masa va a tener mayor fuerza de impacto. Entonces, el plomo, por supuesto, al tener mayor masa, va a tener mayor fuerza de impacto. Por lo tanto, va a ser más mortal, ¿no? Los perdigones son, cuando te disparan con balas de perdigón, es muy livianito. Por eso es que no, la fuerza de impacto no es muy alta. Entonces, una bala que necesitamos en la punta de la bala, primero que no se oxide, ¿no? Entonces podría ser de plata, podría ser de plomo, podría ser de aluminio, ¿no? Podría ser de estaño. Pero, ¿cuál es la ventaja en relación a todos estos no se oxidan? Pero, ¿cuál es la ventaja del plomo? Que es más pesado. Entonces, al ser más pesado, la fuerza de impacto va a ser mayor. El principio dice, las balas de plata son las mejores, ya no eres solitario, las balas de plata, que nos llama Mouse Paint. La bala de plata, la parte más o menos 7.000 kilos por metro cúbico. El impacto va a ser mucho menor que la bala de plomo, ¿no? Entonces también se utiliza en las baterías, porque como es resistente al ácido sulfúrico, al clorhídrico, y esta es la base de las baterías, que además es buen conductor eléctrico, entonces se utilizan baterías, ya sea las celdas como board. Como es resistente a la radiación se utiliza para hacer placas de radiografía. Vestimentas de seguridad, por ejemplo, esos soldados que están soldando todo el tiempo, tienen unas batas que tienen placas de plomo, ¿no? Incluso, va a conocer en España, hay calzoncillos que tienen plomo para disminuir la radiación, porque tanto soldar la radiación los vuelve estériles, ataca los huevos, los vuelve estériles. Entonces, para disminuir eso, entonces incluso hay calzoncillos en base de plomo. Y también hay soldaduras a base de plomo, ¿no? A base de plomo. Bueno. El magnesio, digamos, dice que es uno de los elementos más livianos que hay, ¿no? Es color blanco parecido al de la plata. La densidad dice 1750 kilos por metro cúbico. 1740 es liviano, es el más liviano de todos. El aluminio es 1700. Este es 1740. Punto de fisión más o menos igual que el aluminio, 650, 670. Resistencia a la tracción 1800 a 2300. Es más resistente que el aluminio. Por eso es que uno en las bicicletas es aluminio con magnesio, ¿no? El magnal. Claro, debe tener los componentes más, pero uno de sus aliantes es el magnesio, porque el magnesio le da mayor resistencia y mayor dureza también al aluminio. Dureza 63 a 70. Entonces, ventajas es el más liviano, es muy maleable y dúctil, tiene mayor resistencia que el aluminio, buena conductividad térmica y eléctrica, de fácil acción con otros metales y costos relativamente bajos. Desventaja, dice, en estado líquido un polvo es muy inflamable. El fuego de producirse no se deberá intentar apagar con agua, deberá usarse arena seca, cloruro de sodio o antiintensores de clase D, porque con agua se inflama más.
Tiene un poquito mayor costo que el aluminio. Claro que es mayor costo que el aluminio es más barato de todos. Usos en aviones de aluminio, porque los dos son livianos y el magnesio le da mayor resistencia a tensiones y a dureza. En envases, algunos envases con envase a magnesio y seguramente con acero, no sé exactamente. Autopartes, cada vez por ser liviano, también cada vez más aleaciones de magnesio, no sé si es con acero o con aluminio. No sé. En la naval y revestimiento de los, en los electrodos sí también viene como revestimiento. Y también para usos químicos, ¿no? Para usos de medicina, el magnesio el día también de los elementos, de los minerales que hoy se está utilizando mucho como suplementos alimenticios. El cromo tiene un color plateado brillante, ¿no? Densidad 6800, igual que el acero. Punto de fisión un poquito más que el acero, 1900 grados centígrados. Pero fíjense la dureza, 50 a 60 software seco. Entre los aceros de alto porcentaje de carbono hasta 25 software seco. 25, ¿no? Los aceros de alto porcentaje de carbono. Este tiene 50 a 50 de software. Un acero templado va a llegar a los 35, 40 software seco. Este tiene 50, 60 software seco. Es muy, muy duro. Y tiene una buena resistencia a la tracción, casi como los aceros de mediano porcentaje de carbono, 6.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué ventajas tiene? Tiene muy buena resistencia a la oxidación, corrosión y ácidos. Por eso se utiliza en los aceros inoxidables. Tiene una dureza muy elevada. Y tiene una fácil adherencia superficial al acero por electrólisis. De ahí vamos a ver que un proceso para de recubrimiento es el cromado. Desventajas, costo muy elevado y frágil y quebradizo. ¿No? Es muy elevado el costo, cuesta muy caro y es muy frágil y quebradizo debido a esta dureza que tiene. Uso en aceros inoxidables, recubrimiento superficial, por ejemplo, todas estas partes de aquí son básicamente, seguramente son de acero de bajo porcentaje de carbono, todos estos, que son cromados superficialmente. Es el cromado que le da resistencia a la oxidación, corrosión y resistencia a la abrasión, al desgaste y en aleaciones de acero. El níquel también tiene un color plateado brillante y se puede pulir muy fácilmente, muy parecido al cromo. El cromo es mucho más brilloso. La densidad es mucho más pesada, es más o menos como el cobre, 8800. Punto de fusión como el acero más o menos. La dureza 90 brina, es hasta 90 brina. Dureza baja, ¿no? Es casi como un poquito menos que los de bajo porcentaje de carbono. Tiene buena resistencia a la tracción, más o menos igual que los aceros de bajo porcentaje de carbono, ¿no? Hasta 6.000, hasta como mediano porcentaje de carbono, es decir, buena resistencia a tensión. Ventajas, es magnético. Le atrae un imán como si fuese un producto ferroso. Es muy resistente a la oxidación y a corrosión, igual que el cromo. Pero a diferencia del cromo, es muy tenaz. Es más barato que el cromo y también tiene una fácil adherencia superficial al acero. Desventajas, poca resistencia a los ácidos. Tiene una dureza baja y tiene un costo pero menor que el cromo. Usos en aceros inoxidables, pero no como níquel puro, sino con el cromo, para que justamente darle al cromo disminuye, o sea, para darle mayor tenacidad y ductilidad al acero inoxidable. Por eso se utilizan los aceros inoxidables austeníticos. Como recubrimiento superficial, estos y las adornos, etcétera, son niquelados. Y inhalaciones de acero.
por ejemplo, no sé si está acá, los aros, los aros de los autos son cromados, ¿no? Son cromados. Y no son niquelados. ¿Por qué no son niquelados? Si ambos tienen buena resistencia a la oxidación y corrosión. Dos cosas. Primero, que un aro, por ejemplo, de una moto, entra al barro, ¿no? Y el barro es abrasivo. Entonces, ese aro tiene que tener alta dureza. Y el níquel no tiene alta dureza. Se desgastaría rápidamente. Y tampoco, eh, tampoco resisten a los ácidos. Y, por ejemplo, si un perro se acerca, normalmente los perros apenas llega a tu auto, así te huelen y para delimitar su área, lo orina, ¿no? Le tiran su miadita ahí. Si fuera niquelado, se oxida automáticamente. Si fuera niquelado, no aguanta el orín del perro y peor del gato. El gato es más ácido el perro. En cambio, el cromo no. El cromo resiste. Por eso los aros deben ser cromados. Pero un espejo, no sé, un adorno, algo donde no, sabemos que no va a haber ácido, sino va a estar sometido a fricción, como pilas, no sé, chapas, adornos, etcétera, no, pueden ser niquelados, sin problema. ¿Alguna pregunta? En cualquier momento me hacen parar para explicar. Inge, disculpe, el cromado dijo que resiste a ácidos, ¿verdad? Sí, Allá. sí, por eso es que te decía que los aros son cromados, para que aguante el orín del perro y del gato. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. El tungsteno. El tungsteno es entre los metales el más pesado. Wolfram o tungsteno. El tungsteno pesa 19.000 kilos por metro cúbico. Mucho más que el plomo. Es una bala de tungsteno, ahí sí, no, se perfora en bolsa, ¿no? Su punto de fusión es 3.420 grados centígrados, el doble del acero. Su dureza es más duro que el cromo, 55 hasta 70 Rockfelser. Y tiene una resistencia a la tracción mucho más que el acero, 19.000 kilos por metro cúbico. 19.000 kilos, no, por centímetros también, por centímetro cuadrado, ¿no? 19.000 kilos por centímetro cuadrado. En los aceros hasta 12.000, de mayor, del alto porcentaje de carbono, este 19.000. Entonces, la ventaja, dureza elevada, ¿no? Y además resistente a altas temperaturas, alta. ¿Por qué? A 3.400 grados de 100 funde. Alta resistencia a la tracción, buena resistencia a la oxidación. Es muy buen conductor eléctrico. Desventajas, costo muy elevado, ¿no? Debido a estas características, el tungsteno es de los materiales más caros que hay. Y es muy frágil, muy, muy frágil. Pues no se puede utilizar así en, en elementos de máquinas, etcétera, como tungsteno puro.
Se utiliza entonces en filamentos de bombillas incandescentes. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que la resistencia que tiene a la fuerza. Si uno, ¿por qué se prende un foco? Porque cuando está pasando aquí la corriente eléctrica por un, digamos, por un conductor, eh, por un tubo ancho, cuando haces inmediatamente de un tubo ancho pasa un tubo delgadito, entonces esa resistencia al paso de la corriente hace que se caliente. Entonces, al calentarse, ilumina, pero tiene que calentarse hasta que no se funda. Si fuera de acero nomás, de cobre nomás, de cobre, se fundiría, ¿no? Porque estaría a los más de los 1400 grados centígrados. Este hasta 3400, y por eso es que aguanta mucho la temperatura, porque cuando se caliente esto no se funde. Entonces se utilizaba mucho, hasta hace poco, hasta ahora se sigue utilizando, ¿no? Filamentos de tungsteno ahí adentro. Hoy se está cambiando por gas, esta misma, pero eso era. En aleación de acero para dar dureza y resistencia a altas temperaturas, herramientas de corte. El acero, digamos si fuera acero, incluso acero aliado con otros elementos, cuando estamos torneando, esta punta se va calentando, ¿no? Y a medida que se va calentando, si se calienta mucho, entonces se funde. Y al fundir se pierde. Pero cuando los aliamos con tungsteno, eleva su temperatura de fusión, fíjense, hasta los 3420 grados centígrados. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos trabajar a más altas velocidades sin el riesgo de que esto sea motoso, porque no se va a fundir. Entonces, casi todas las herramientas de corte están a base de tungsteno. Cobalto. El cobalto no es muy importante. Esto no es muy utilizado. Bueno, y aquí está más o menos el precio comparativo del, por semanas, ¿no? Del aluminio, del cobre, del plomo, del níquel, del estaño, del zinc. Aquí, por ejemplo, aluminio 2.373 para la misma unidad, el cobre 9.545. El plomo, más o menos como el aluminio, 2021. El níquel es más caro ya que el cobre, 16.150. ¿Eh? El estaño, más caro que el cobre, 27.000. El zinc, barato. El zinc y el aluminio son muy baratos. El aluminio y el zinc son muy baratos. El oro, esto es en otro, ¿no? El oro es en otras unidades, ¿no? Este es el pounds, por libras, no sé cómo se llama. 1.776, pero no se compara con esto. ¿No? Esto no deberíamos. El platino, estos tres, entre el oro, paladio y platino, fíjate que el paladio es más caro que el oro. Y el platino es un poquito más barato que el oro. Pero estos no se utilizan tanto, estos no se utilizan en la parte de elementos de máquinas o en materiales de fabricación, ¿no? Esto es más para adornos. En cambio, en todos estos que están de aquí arriba ¿en qué será? MD. Pero para la misma unidad, los más baratos, fíjense, el aluminio y el zinc. El aluminio y el zinc. ¿No? Y los más caros, el estaño, el níquel, el cromo no está acá. ¿De acuerdo? Y el acero es mucho más barato, ¿no? Bueno, el aluminio es más barato que el acero. Más barato que el cobre también.
Bueno, gracias. ¿Está claro hasta acá? ¿Una pregunta? Sí, Está bien. quería saber el bronce y el latón generalmente se sueldan solo por soldadura blanda, ¿no? O también se pueden soldar de esta manera. ¿Cómo? El bronce y el latón se sueldan por soldadura blanda nomás, ¿no? O también se pueden soldar de esta manera. No sé. Nunca he soldado, sí. Nunca he soldado latón. No sabría decir. El bronce sí se suelda por oxiacetileno, ¿no? Con unas barritas que vienen de bronce, un polvito, se suelda. Pero latón no he visto, no, nunca he soldado. Con plata se suelda. Puede ser, nunca he tenido la oportunidad de soldar, ni ver cómo suelda. Ah, ¿no? En el caso del níquel, ¿Mm? digamos que no resiste nada para la corrosión y no cae más. Sí, Entonces, ¿a qué tipo de cosas tiene resistente el níquel? al agua, al aire, Corrosión por agua, ¿no? conducción por agua, por el aire. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, quedamos, mañana vamos a continuar con otro tema, ¿de acuerdo? Ingeniero, disculpe, Sí, ¿qué podemos registrar para el proyecto de máquina? a ver. Bueno, acá sería, ¿no? Digamos, eh, Tenemos que hacer una ralladora ralladora de coco. ralladora de coco. ¿Cómo es el coco, pues? Lo que venden Pero primero hay que pelar, ¿no? O ya va a estar pelado. ya va a estar pelado, ingeniero. Ya. Coco, ¿de qué capacidad? 30 kilogramos por hora queremos hacer, ingeniero. Chiquito, esto es. ¿Cómo te va a salir? Te va a salir un juguete. Podemos aumentar 60, pues a 60. Por lo menos 100. Porque si no va a salir muy chiquito, el juguete te va a salir. Ahora, ya. ¿Quiénes son? Arancilla, Sonsano, Joaquín. Ya. Arancilla, Sonsano, Luis. Pensano, Luis Gabriel, Luis, Gabriel. ya. Herrera,
Anaka, Probe, Ya. Guarachi, Mansilla, Juan Joseí, Ya. Alanis Santos, Rodrigo, Ya. Choque, Paul, Son 2, 4. Ya. esos serán todos, ingeniero. Ya. Ingeniero, nosotros queremos hacer un WAR. Ingeniero, Nosotros igual, ingeniero. Ya. Grupo, ¿qué van a hacer? Uno. ingeniero, queríamos hacer helados artesanales, ingeniero. Ya hemos hecho varios de estos. Sí, Sí. Pero está bien, vamos a ver. ya, ingeniero. Debería ser alguna otra forma, debería tener. Si es el mismo, yo voy a hacer que es el mismo, ¿no? Y no Está va a bien. haber helados artesanales. ¿De qué capacidad? Unos 10 litros cada 40 minutos. 20 poquitos, 20 litros. Ya. 20 litros. Ya, ¿quiénes son? Aguayo, Aguayo Lucas, Juan Camacho Rojas Ever, Jiménez Gandarías, Carlos. Y hay un compañero más, ingeniero, pero no me ha dado su apellido, se llama Alexander, tal vez esté en... A ver, Alexander me habló y creo que no está en clase, ingeniero. Vamos a esperar la próxima. Ya, ingeniero. Gracias. En mi grupo, Inge. Ya hemos hecho extrusora de ladrillos, no. Cooperativa. Eh, ¿Otro qué? Inge Macías, ¿puedo hablar? Entonces vamos a anotar, así que no se preocupe. Dale. Uno. Ya, dale. Hemos hecho N veces. No. Inge. Ya. Cortadora de aceros. ¿Cómo es la cortadora de aceros? A ver, explícame esa cortadora de aceros. ¿Es de vasos de acero, de planchas, de qué? No sabe siquiera. Otra. Dije, una extrusora de aceite de oliva.
extrusora de aceite de oliva. ¿Y dónde es aquí oliva? Las espinas, exactamente. Sí, pero no hay aquí aceitunas. ¿Dónde hay aceitunas? No, otro. Inge, centrifugadora de papas fritas. Centrifugadora de papas fritas. Ese hemos Sí. hecho N veces. Hemos hecho. Entonces, despupadora de frutas, De Inge. frutas. ¿Entiendes? De naranja. Sí, naranja, de cítricos. Vas a pelar, o sea, Sacar el jugo, Inge. entonces no es despulpadora, es exprimidora de frutas. Sí. Exprimidora de qué, como de qué, de naranjas o de qué. De cítricos, Inge. Es que no es lo mismo, no sabes siquiera. A ver, no es lo mismo extraer de manzana, de limón que de naranja. La manzana, pero no es cítrico, Inge. No, lo que digan, Naranja. eh, naranja, limón, pomelo. mandarina, Sí. cualquiera de esos, ¿eh? Exprimidora de naranja, entonces, Inge. Sí, exprimidora de naranja. Anda primero saber bien, no sabe. Inge, Inge, desgranadora de maíz, Inge. Otro, ¿qué? Desgranadora de maíz, Inge. N veces hemos hecho, no, desgranador de maíz, pues, lo que más he hecho. Uno a la vez, vamos. Uno. Peladora de Peladora de castañas. Escucha, castaña. peladora de castañas. Es jodido ese brujo, no sé cómo lo vas a hacer. Creo que además, ya hay, pues aquí, descascadora de almendras, ya, es lo mismo. Hay. Cortadora de acero de construcción. Cortadora de acero de construcción, Claro, de acero. de barras de acero. ¿Está bien? ¿Qué capacidad? 1200 barras hora, Inge. Pero no puede ser 1200 barras hora, pero de qué tipo de barras, de qué diámetros? No sabes, anda primero a aprender. Inge, perdón, una torsionadora de basas. ¿Qué? Eh, Ya hemos hecho N veces. Otro. A ver, para presentar un proyecto, ¿por qué no vas a poder cambiar? Primero analiza bien las características, las posibilidades de dimensionamiento. Todo eso no es, dice, un hombre así no es, no. A ver, ¿quién va a ser? Dime, uno. Inge, molinos de bolas para grava del anterior semestre ya estábamos haciendo. Entonces debe estar en el anterior. Debe estar acá. Molino de dos, molino de maíz. Descascadora, mortillo de maíz, molino de bolas para minería. Para grava, no nueces. Molino para cereales. Molino de granos de café, trituradora de granos. Molino trituradora de piedras. No. Molino de carne, molino para ellos, de bolas para grava, sí, está aquí. Somos los mismos, solo que Vázquez, Melín y Cole ya no se conocen. En cambio de ella va a entrar un compañero Ya. que se llama Cabezas Mendieta Juan Gabriel. No, pero este proyecto ya está, se supone que avanzaba harto. No, que estábamos avanzando y al final no nos alcanza el tiempo Sí, para presentar. por eso no puede cambiar, no puedes meter a otro. Puedes sacar, pero no puedes meter a otro.
¿Quieres sacarlo y te quedan 3? No dije que un compañero tenemos que nos va a ayudar a terminar el proyecto. No. A no ser que hagan otro proyecto. Esto no, el chico va a entrar a todo lo que se ha avanzado ya y no va a aprender. Otro. Ingeniero, una torsionadora de basas. Torsionador hemos hecho en el Ya, también dije. Otro. El diámetro sería de 6 milímetros. No sabes lo que quieres. Primero anda otro. Ni siquiera porque el proceso va a ser, cómo va a ser. Otro. ¿Una qué? Zanjadora. Para hacer zanjas. Híjole. Este es un proyecto muy atrevido, porque para hacer zanjas tiene que estar acoplado a un sistema de transporte, ¿no? Con ruedas, con todo, para que vaya avanzando. Es muy complicado. Con sistemas de transmisión, no, lo veo muy difícil, eso es para un proyecto de grado. Y no, es muy complicado, no van a terminar. Otro. Una lavadora de montaje. Lavadora, no, hemos hecho eso. Lavadora, sí, no sé. Como otra opción tenemos una clasificadora de huevo. ¿Una qué? Clasificadora de huevo. Clasificadora de huevo, hemos hecho 9 veces. Entonces,